¿Cómo están, amigos de Escaño 131? Un gusto volver a estar con ustedes y en esta ocasión para tocar un tema sobre el cual hay algunas cifras realmente de preocupación. ¿Sabían que hay 168 millones de niños y adolescentes que trabajan en algún tipo de labor generalmente explotada a nivel mundial y que de ellos 2 millones trabajan aquí en nuestro país? Más o menos se calcula que 1.200.000 niños y adolescentes peruanos realizan trabajos peligrosos, ni qué decir de aquellos forzosos que incluso pueden llegar a la explotación sexual. Para tocar este tema y sobre el rol que desde el Congreso pueden jugar nuestros parlamentarios para tratar de llegar a aproximarnos al ideal de la eliminación del trabajo infantil y de adolescentes en nuestro país, hemos invitado a los congresistas María Melgarejo de Fuerza Popular y Justiniano Apaza del Frente Amplio, con quienes vamos a regresar luego de ver esta breve encuesta. Son preocupantes las cifras en donde justamente a los niños y adolescentes que no están aún en condición de trabajar, se les obliga prácticamente por parte de algunos inescrupulosos y padres inclusive también. Esto debe responder a iniciativas de manera articulada en los diferentes estamentos del Estado peruano. Creo que aquí el Congreso tiene un rol importante en legislar y ya se ha legislado lo suficiente. Y es necesario que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes y también los gobiernos subnacionales, contribuyan con sus esfuerzos de integración, de luchas y de políticas para lograr que disminuyan los indicadores alarmantes que hay de ocupación de niños y adolescentes en el trabajo diario. Cuando los niños en este país y en los países subdesarrollados, como el caso nuestro, desde muy niños trabajamos, yo he trabajado también desde niño. ¿Por qué? Porque los recursos no alcanzan en familia y los niños mismos se ubican muy rápidamente o se solidarizan rápidamente con sus padres. No, creo que esto tenemos que convertirlo en una auténtica política pública, donde esté involucrado todos los niveles de gobierno y obviamente en el Parlamento, priorizar las normas que tengan este tipo de enfoque. Si bien había bases importantes, pero creo que se puede hacer algo más. Muchos de los niños que se ven obligados a trabajar en las calles lo hacen porque el ingreso de sus padres no alcanza, con salarios mínimos vitales de hambre, que este presidente ofreció subirlos y no los ha subido, con precarización del empleo como tenemos en el país. Sin duda hay muchos niños y niñas que se ven empujados a trabajar en la calle, así que una de las primeras cosas que hay que resolver es el trabajo y los ingresos adecuados para sus padres de familia. Sí, este es un tema complejo, finalmente es un círculo, una cadena, ¿no? Muchas veces, ¿no?, ante la dejadez o abandono de los padres, los niños se ven la necesidad de trabajar, o muchas veces son los padres los que abusan y usan a los niños como un mecanismo de obtener dinero. El tema en su complejidad tiene que ser tratado desde distintas aristas y de distintas perspectivas. Indudablemente que la mejora de la economía ayuda a que todo eso se solucione, pero deben haber políticas y medidas puntuales que ayuden a todo eso, ¿no? La prohibición yo sé que está, pero el cumplimiento de la prohibición no se da, ¿no? Y por otro, una especie de sensibilización para evitar todo ese tema. Muy bien, amigos de Escaño 131, nos acompañan en esta edición los congresistas María Melgarejo, ella es representante por Ancash de Fuerza Popular, y el congresista Justiniano Apaza, representante de Arequipa por el Frente Amplio, a quienes les agradezco por su presencia en esta edición de Escaño 131. Empecemos con usted, congresista Melgarejo. Son casi 2 millones de niños, adolescentes que trabajan en el país. Y si es que se le puede llamar trabajo, porque en realidad esto linda ya con la explotación. ¿Cómo hacer, en su opinión, aquí desde el Congreso, utilizando a la representación nacional, para llegar por lo menos a disminuir esta exorbitante cifra, ya que se ve muy difícil con los escasos recursos y poca voluntad que hay
de erradicar el trabajo o llámese mejor la explotación infantil? Bueno, buenas tardes, gracias Álvaro por la invitación y también saludar a mi colega el congresista Apaza. Si bien es cierto, es un problema porque exactamente como usted lo manifestó, son más de 1.659.000, pero el 46,1% pertenecen más en las zonas rurales y el 12,6% casi pertenece a las zonas urbanas. En Ancash, que hay muchas zonas rurales, hay mucha explotación infantil. Más con incidencia es en Huancavelica y Cajamarca y Cusco. Cajamarca y Cusco, de ahí vendría a ser el número 13 casi en el departamento de Ancash. Pero ¿qué hacer? El Ejecutivo tiene una gran responsabilidad tener como agenda y como política pública de ser los grandes articuladores, no solo con gobiernos regionales y locales, sino que tiene que haber una política pública. ¿Cómo? Ellos tienen que hacer mayor inversión como una política de recreación y sobre todo salvaguardar para que ellos no puedan ser explotados, ¿no? Decirlo de otra manera. Pero el Congreso, porque hay muchas leyes, desde la convención que se firmó también el Tratado para los Derechos del Niño en el año de 1989, ¿no? Con las Naciones Unidas. De ahí nacen los grandes derechos fundamentales y se crea paralelamente el Código del Niño y del Adolescente. Que hay que mejorar, sí, desde el Congreso, pero más sería exhortando al Ejecutivo con políticas claras para poder articular con todos los gobiernos. Congresista Apaza, ¿eso quiere decir que las políticas no están claras actualmente o pasa todo para variar en el tema presupuestal? ¿No hay plata como para poder llegar a cumplir esta meta? Sí, con un saludo muy especial a Álvaro, hacia tu persona, y consecuentemente a María, una colega muy alegre, muy joven, que tiene todavía mucho que hacer por este país en este Congreso. Yo de repente ya estamos de salida, pero hablando de la niñez, realmente es algo paradójico. Por ejemplo, el 12 de junio se festejó el Día del Trabajo de la Niñez. Es un crimen hacer trabajar a la niñez. Aquí tenemos que decir, como dijo ya mi colega, tiene que haber política de Estado. Si no hay política de Estado, las leyes se dan. Tenemos el Código de Niños y Adolescentes en sus diversos artículos, clasifica de cuántas horas debe trabajar el niño de 3 a 5 a 10 años, les clasifica, pero ¿qué hacemos con tantas leyes cuando realmente no hay una política de educación, ¿no? Los niños se ven trabajar por la pobreza que hay con el fin de ayudar a sus padres unas veces, otras veces con el fin de supervivir. Por eso vemos a los niños incluso pidiendo limosna. Y esto, yo creo que el gobierno tiene que incentivar a que haya mayor inversión, mayor trabajo. Nosotros los del Frente Amplio no estamos en contra, por ejemplo, de la inversión privada, pero debe haber una inversión privada razonable, humana, que se comprenda y se dé trabajo justo, legal. Por ejemplo, la SUNAFIL, que debería cumplir una labor importantísima en la supervisión de la erradicación y la explotación de estos niños, a las justas tiene, por ejemplo, en el caso de La Libertad, que me tocó verlo directamente, entre 8 y 10 supervisores para toda la ciudad de Trujillo. Si es que no se da abasto con las empresas para los trabajadores, entre comillas, formales, obviamente menos lo va a hacer en el ámbito rural. Y es paradójico. Los trabajadores de la SUNAFIL están en huelga, o ya van a entrar en huelga. Sí. ¿Quién va a supervisar el trabajo de los niños? Por ejemplo, en las minas. En Arequipa hay 4 inspectores. Cuando se les designa ir, por ejemplo, a una mina, tienen que poner su propio pasaje, su propia estadía. Es decir, no hay política, como digo, de Estado en el que la SUNAFIL debe ser el centro principal para que vaya a ver si trabajan niños, cuánto le pagan, cómo lo tratan, porque realmente es una esclavitud hacer trabajar a los niños, porque no hay quien los defienda, ¿no? Y cuando se ha convocado a los ministros que están involucrados en esta problemática, llámese el ministro de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, de Poblaciones Vulnerables, de Inclusión Social,
¿qué les dicen? Porque obviamente si acá lo estamos tratando en esta mesa pública, a través del canal del Congreso, obviamente también se tratan en las mesas de las comisiones. Sí, sí. Los congresistas de los diferentes departamentos hacen eco. Se ha hablado con la ministra de Inclusión, con la ministra Aljovintan, se ha hablado con la ministra de la Mujer, de Justicia, que esto es un tema de Estado también. Y entonces, pero veo que cada ministerio va con su propia agenda, pero no trabajamos aún articuladamente. Uno de nuestros grandes errores como Estado es no tener una agenda pública y que esta agenda pública se trabaje de manera articulada con todos los ministerios. ¿Cómo voy a contribuir? ¿Cómo voy a llegar en las zonas altoandinas si la incidencia está ahí, si los indicadores reflejan que ahí está porque no hay trabajo, no tienen otros ingresos que de verdad vivan dignamente? Y acá ingresan, además de los ministerios que hemos mencionado, fundamentalmente el de educación, porque trabajo o explotación acarrean deserción escolar, e incluso el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Porque hay un paso muy cercano a la explotación sexual también y a la trata de menores. Que eso sucede mucho en la selva, que se está viendo, ¿no? Y entonces lo que nosotros tendríamos que ver es ese plan articulado y estratégico a mediano y a largo plazo. Y entonces yo pediría al Estado, al Ejecutivo exclusivamente, es que ellos tienen que tener un plan estratégico a largo plazo y quien entre como gobierno tiene que continuar. Lo que nosotros no tenemos es la continuidad de la misma. Entonces se corta cada proyecto de esperanza, cada proyecto de poder frenar y darle lo mejor a los niños y adolescentes, ¿no? Porque no hay atajos. Esos atajos, ¿cómo pueden ser? Haciendo mayor inversión, apostando por la educación, que es fundamental, y a través de ella las multas que hay a través a las diferentes empresas se debe hacer como una bolsa privada, como una política para netamente apoyar en algún proyecto a corto plazo para los jóvenes adolescentes. Y también mirar muy hacia el futuro de estos 2 millones de niños, porque son futuros adultos condenados a la desigualdad. Es decir, van a crecer con problemas de salud, con retraso en el desarrollo intelectual, y no van a poder competir en igualdad de condiciones con quienes sí tuvieron la suerte de crecer jugando, crecer estudiando y bien alimentados. ¿Cómo enfocar esta política de largo plazo? Sí, este es un problema que tiene que enfocarse en forma global. Educación, trabajo y sobre todo salud. Esos 3 ministerios deben de tener el cumplimiento, por ejemplo, de la ley. No se cumplen las leyes aquí. Por ejemplo, en el artículo 54 de ese Código de Jóvenes dice, de 14 años, hasta los 14 años pueden trabajar para labores agrícolas no industriales. Hasta los 15 años deben trabajar para labores industriales, comerciales y minerales. 16 años para labores de pesca industrial y de arriba para eso hasta los 12 años. Esto no se cumple. Aquí el niño lo hacen trabajar, no solamente el niño, a la niña. Lo peor es eso, que hay niñas que son incluso cuestión de abuso en los propios trabajos del hogar, donde generalmente los patrones, lamentablemente esto ha sucedido más antes, que los patrones abusaban y abusaban de las niñas, de la gente que les servía. Aprovechándose de la pobreza de los padres de estos niños. Esto es el problema, la pobreza. Si no hay centros de trabajo, si no hay políticas de Estado que vayan en conjunto a solucionar los problemas de alimentación, de educación gratuita, como se dice que no es gratuita, esto de Caliguarma que debe cumplirse para los que más necesitan, el vaso de leche para los que más necesitan, porque hay tantas mafias que también es un círculo donde vicioso donde tienen dinero y están en estos programas. Así es. Por eso es de que mientras haya pobreza, no haya trabajo, haya miseria, los niños van a ser cada vez más explotados por la misma necesidad. Cosa que ocurre. Niñas de 12, 13 años
Así es. están incluidos, los conducen a la prostitución. Así Y es. eso es Caso Madre de Dios, por ejemplo, ¿no es horroroso. cierto? Madre de Dios, usted ve niños de 11, 12 años con dos, tres chiquitos. Ojalá que con la llegada del Papa Francisco pues cambie la visión y cambien los esfuerzos del Estado Ojalá por las mejorar esta bendiga, ¿no? terrible Nuestras autoridades. situación y realidad que nos ha tocado vivir. ¿Cómo hacer para mejorar el presupuesto? Porque, por ejemplo, no hay en los colegios estatales en donde se presenta un caso de deserción, un seguimiento de una asistenta social, por ejemplo, que vaya a involucrarse con la familia, averiguar qué pasó con este escolar que dejó de ir de la noche a la mañana al colegio, que probablemente fue captado por una de estas mafias, como usted dice. Vamos a regresar luego de esta brevísima pausa con nuestros invitados. Continuamos, amigos, de Escaño 131 y quedó el tema pendiente antes de la pausa de ingeniarlo de acá desde el Congreso para ver cómo se le podría aumentar el próximo mes de noviembre, que es cuando se aprueba la Ley General de Presupuesto, precisamente estas partidas que estén enfocadas a tener esta política global anti-explotación infantil. ¿Cuál sería la propuesta? Aumentar por cada uno de los sectores involucrados un porcentaje o ver de manera ingeniosa cómo poder, por ejemplo, con empresas infractoras, como usted manifestaba, vía multas, vía sanciones pecuniarias, poder obtener este gran fondo que vaya poco a poco incrementándose y reduciendo paulatinamente la explotación infantil. Si todas las empresas por las zonas de influencias, por ejemplo, en la producción extractiva nomás, por contaminación ambiental, o en las pesqueras industriales, hacer un fondo en cada departamento y ese fondo utilizarlo a través de los programas que ya existen, pero con mucha responsabilidad, con un buen monitoreo y la focalización de la misma. Pero no solo eso, sino que también nuestras autoridades locales y regionales tienen que entender que los ejes de necesidad, salud y educación no se puede politizar, sino asumir con responsabilidad y ayudar a que estas familias salgan de la pobreza. Con cuántos convenios y talleres podemos hacer que de verdad erradiquemos o mitiguemos de alguna forma la explotación infantil, el trabajo infantil y que más se da en las zonas rurales. Y para eso nosotros estaremos viendo estrategias para incrementar el presupuesto en educación y en salud, que es lo más importante. Esto es cuando el problema nace en una empresa cuyos propietarios no tienen el menor escrúpulo para generar mayores ganancias, emplear a menores para pagarles si es que llega a ser una propina, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la explotación viene, por ejemplo, en el caso que hablábamos de las empleadas domésticas, de las adolescentes que ya fueron madres y que están condenadas a trabajar para poder mantenerse a ella y al pequeño que han traído al mundo? Sí, retrotrayendo las palabras tuyas, ¿qué podemos hacer, Álvaro, en el Congreso? El Congreso nos toca simplemente legislar, porque hay leyes. Acá tiene que ser el Ejecutivo quien proponga en el presupuesto. Muchos dicen el presupuesto lo aprueba el Congreso. El Ejecutivo, por disposiciones constitucionales, presenta un proyecto. Difícilmente varía ese proyecto porque nosotros no tenemos capacidad de gasto. Entonces, por eso, si no lo aprobamos, el Ejecutivo lo implementa y no pasa nada. Es decir, este simplemente es un rito más de la democracia, ¿no? Pero antes, para eso, perdóname, hay leyes, por ejemplo, el artículo 59 de la jornada de trabajo. Todos los niños y adolescentes de 12 a 14 años deben trabajar simplemente 4 horas. Los niños o adolescentes de 15 a 17 deben trabajar 6 horas. ¿Eso se cumple? No se cumple. El niño es donde los mandan a trabajar, y aquí en Lima es peor. Hay mafias que utilizan a los niños para que trabajen. O que los alquilan. Los alquilan. Sí. Entonces, estos deben ser
Hay leyes para que se les ¿Y encarcele. qué pasa cuando ocurre esto en el seno de la familia? El padrastro alcohólico manda a los hijos de la nueva pareja a trabajar para que él pueda tener su cerveza asegurada todos los días. Naturalmente. ¿A quién se sanciona allí? ¿Quién es el responsable? ¿No es acaso el propio Estado también el que tiene una parte de esa Por culpa? eso te decía, tiene que haber política de Estado global entre educación, salud y trabajo. ¿No? Si el Ministerio de Trabajo no implementa medidas que controlen el horario de trabajo, no solamente la decantada y casi adornada palabra de las 8 horas que no se cumple, ¿no? También debe dar una mirada a la niñez, debe mirar a los adolescentes, más que todo en el interior del país, donde la pobreza es extrema. Entonces el niño sale a trabajar por necesidad, deja de estudiar, tiene complejos cuando crezca, es un hombre o mujer renegada, culpa a sus padres. Entonces esa sociedad se descompone y donde se pierden los valores. Y eso es lo que hay que evitar también. De todas maneras, las empresas privadas deben de favorecer e incentivar, ¿no? Con programas sociales, como ha dicho María. Es necesario, focalizando bien estas situaciones que se dan en el campo y en la ciudad. Y este es un problema que lo vemos desde hace varias décadas. Incluso tenemos la famosa Casa de los Petizos en memoria de incluso una película que se llamaba Gregorio, Sí. ¿no? Que era la representación del niño muchas veces que tenía que robar por hambre, el famoso pájaro frutero que vivía de lo que podía recursearse en las calles. Hay que replicar esa buena experiencia de la Casa de los Petizos y que haya la obligación de tener hasta erradicar este grave problema endémico de la explotación del trabajo infantil, por lo menos una casa en cada municipalidad provincial. Ya sería la casa de las grandes oportunidades y lo debe de empoderar las municipalidades, porque ellos deben ser los entes indicados a focalizar. Como decía el señor Apaza, yo como abogada también, a veces las leyes no se cumplen y entonces pasa por desapercibida, y yo creo que debe de cumplirse las leyes y vamos a evitar esas brechas de desigualdad, esas brechas de aniquilamiento. Y tiene que haber, el Perú necesita estar más conciliado, más unido, y también desde el espacio que nos toque como políticos, hacer política con sensibilidad, siendo más humanos también. Y entonces, porque acá ya está desfasado, nadie cree al político, y entonces la investidura ya está desfasada, ya quedó atrás. Ahora el Estado tiene que acercarse al pueblo, tiene que acercarse a los adolescentes con políticas claras de consecución, de consecuencia, y así vamos a lograr mitigar, como usted decía, la Casa de los Petizos. ¿Cómo no soñar la casa de las oportunidades para los adolescentes, para los jóvenes? Lo que necesitan los jóvenes hoy son oportunidades, Álvaro. El CIS debería automáticamente estar garantizado para todo niño que trabaja, porque no tienen, pues, obviamente, sueldo impensado, ¿no? Seguridad social menos, compensación por tiempo de servicios. Si ni siquiera los trabajadores, en muchos casos, mayores de edad lo tienen, esto es imposible de pensar para un niño. ¿Deberían tener el CIS, por lo menos, automático? Debe ser automático y por naturalidad. Pero precisamente, pues, estas mafias, en este momento, por ejemplo, el CIS atraviesa una de las peores crisis que tiene en el país, ¿no? Estas mafias como tipo Moreno, que se llenan de plata en costa de la salud, ¿no? Estos fenicios de la salud prácticamente hacen que se empobrezcan. Y como cuando seguíamos viendo esto del Código de Menor de los adolescentes, el artículo 64, por ejemplo, dice hay que dar facilidades Es un término bastante amplio, ¿no? Para que estudien. Pero los patrones no quieren darles facilidad, más bien consiguen y quieren jóvenes y señoritas que pueden haber, que quieren no estudies, cama adentro y no estudies. No respetan horarios de trabajo, no les dan facilidades para estudiar, les dan de comer a veces lo que sobra. Es decir, una serie de circunstancias que se ve y que si no se implementa, si no hay una labor del Ministerio de Trabajo en este caso, creo que vamos a seguir llorando esta pobreza que, como dice
María, necesitamos la unidad de los pueblos, la unidad del gobierno. No quiero de repente herir susceptibilidades de algunos colegas. Es el momento de que nos unamos. Dejémonos ya de las discrepancias ideológicas que para otro momento. Estamos en el Ejecutivo, otros estamos en el Congreso, unámonos. Así es. Porque mientras haya esta soberbia personal de uno y otro bando que piensa solamente en su grupo, vamos a ir ¿Y mal. esa unión podría reflejarse en un gabinete para el 28, como ha pedido el señor Violeta, por ejemplo, un gabinete multipartidario con todas las fuerzas, cree usted? Yo creo que ojalá, es el momento de unir, de buscar consensos más que todo, ¿no? Consensos que es necesario, por ejemplo, para legislar el cumplimiento de los niños, incentivar el trabajo, no flexibilizar las empresas, sino flexibilizar el trabajo de las personas que van a ser el futuro del mañana. Se viene el problema de legislar sobre el trabajo de los pulpines. Ahí se está incentivando a las empresas y no se incentiva a la micro y pequeña empresa. Entonces hay una serie de cosas que si no nos unimos, dejando de lado intereses de grupo, intereses políticos, tenemos que comenzar a gobernar. Miren, María, hagamos una reflexión, ya vamos a llegar a un año. Nos hemos dedicado a pelear Ejecutivo, Congreso, bajarse a un ministro, bajarse a otro. Y la gente se da cuenta y quieren, con justa razón, que cierren el Congreso. Y nos culpan a nosotros de algo que no somos. Ahí sí, ahí discrepo porque nosotros no nos bajamos ningún ministro. Se bajan ellos mismos por no ser coherentes técnicamente, porque toda una vida no se puede engañar a todo un pueblo todo el tiempo. Lo dijo Abraham Lincoln, palabras sabias. Los errores de ellos, nosotros, al interpelarlos, que es un derecho fundamental constitucional, le estamos advirtiendo, señor ministro, ojo, no está cumpliendo su hoja de ruta. Y lo van a hacer con el tema del trabajo infantil, señores ministros de tal y tal sector. Sigue habiendo explotación infantil. Vengan ustedes, vamos a hacer nuestra labor de fiscalización, los vamos a interpelar por no cumplir con erradicar y no cumplir las leyes que están establecidas sobre el trabajo infantil. ¿Lo podrían hacer también? Claro, y hagamos un plan estratégico para disminuir esas brechas, esos atajos con apertura. Entonces yo creo que no lo pueden tomar mal el Congreso, no, más bien hay un equilibrio perfecto de gobernanza ahora, que los ministros, cuando alguien dijo, ahí sí yo no coincido, porque el pueblo es sabio, Apasa. Ya no es el pueblo antes callado, sumiso. Yo vengo de provincia. El pueblo sabe diferenciar y dice, claro, estos ministros nos quieren engañar. Y entonces ahora tienen un equilibrio perfecto que nosotros no les dejamos a que no hagan nada o dejen de hacer. Y ellos mismos cometen los errores. Kunturwasi. El ministro Tor, yo sentía un aprecio porque también veía un buen perfil académico y técnico. Pero él mismo cometió el error, él mismo, por sus errores, ha renunciado. Muy bien. Última pregunta, congresista Apasa, porque ya nos gana el tiempo. ¿Cree usted que la labor de reconstrucción tras el desastre natural del Niño Costero va a complicar más las cosas con la explotación y el trabajo infantil? Ya está viéndose las consecuencias, porque todo se ha venido sin planificación, con mucho ofrecimiento. La crisis en este momento es de salud y de trabajo. Hay niños con dengue, hay niñas que están enfermas, hay más que todo las mujercitas, no hay agua potable, no hay donde lavarse. Entonces, mientras pensemos en hacer la reconstrucción, entonces pensemos primero por la salud. No es como dice la ministra que es una psicosis, el dengue, es una realidad, no hay trabajo. La reconstrucción debe comenzar ya. Ya debe comenzar, Ana María, ¿no es cierto? Es cierto, coincido en eso también. Y ojalá que no hayan manos infantiles haciendo estos ladrillos en estas ladrilleras informales para las labores de reconstrucción. Bueno, el tiempo y el tema, sobre todo el tema da para más, pero el tiempo no nos da tampoco para ya más. Es muy corto, pero yo les agradezco por su presencia a ustedes, señores congresistas, el día de hoy. Y a ustedes, amigos, por su audiencia en esta nueva edición de Escaño 131. Me despido y será hasta la próxima. Muchas gracias.